Vamos a pasar a continuación a la presentación de Pedro Prieto. Pedro es vicepresidente de AERE, la Asociación de Estudios de Recursos Energéticos, si no recuerdo mal. Es ingeniero, es experto en tema de fotovoltaica, si no me equivoco también tienes pues, un pequeño campo, ¿no? Y además es uno de los viejos lobos de mar en la cuestión de la difusión de la problemática energética en España. Yo empecé a leer ya por el 2003, cuando fundaste la web de crisis energética, así que un auténtico placer tenerte aquí. Compartimos pantalla. Esta es tu presentación, ¿verdad? Vale. Sí, bueno, podemos... Si quieres te dejo a ti ya manejarla y adelante. Buenas tardes. Muchas gracias a CSIC, muchas gracias a Jaime y a Emilio. Y estoy muy contento de estar aquí. Me toca la hora más difícil porque ya os pillo a todos cansados y tal, pero es la tercera hora. Pero voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Y un colapso ameno siempre es mejor que un colapso triste. Entonces, bueno, vamos a intentar ir para allá. A mí me toca hablar hoy de la tasa de retorno energético. Se ha hablado ya bastante. Y yo en este caso concreto solo de la energía fotovoltaica, que es en la que yo me he centrado más, y luego hablaré algo de la interdependencia simétrica de las renovables, en concreto la fotovoltaica, respecto del resto de las energías, sobre todo de las fósiles, de las que Carlos acaba de mencionar que ya dependen mucho las renovables de las fósiles, y alguna nota sobre flujos y stocks que últimamente está bastante de moda. La tasa de retorno energético tiene la belleza de algo que es muy simple. Ya veo que esta es una audiencia bastante formada y seguramente todos habréis oído hablar, ¿no? Entonces, veo que cuando la gente entiende muy bien lo que es, por ejemplo, bruto y neto cuando recibe la primera nómina. Cuando recibe la primera nómina, todo el mundo sabe lo que es el bruto y el neto y sabe por dónde se va la diferencia, ¿no? Que es por seguridad social, IRPF y demás gastos y tal, ¿no? Bueno, pues sin embargo con energía nos va a terminar pasando lo que con Epiglas, ¿no? Tenemos que empezar a enseñar a la gente lo que es arriba y abajo, ¿no? Y entonces en el caso del bruto y el neto de la energía, pues no está tan claro que la gente sepa lo que es el bruto y el neto. Nuestros abuelos sí lo sabían cuando decían que eso era, que cuando hablaban de que estaban matando moscas a cañonazos, pues estaban hablando de una TRE muy baja. O cuando decían hacer un pan como unas hostias, pues estaban también hablando de hacer una TRE muy baja. Sin embargo, ese concepto se ha perdido. Con la abundancia energética se ha perdido el concepto. Y la belleza de lo simple está en esto, es decir, este es el mecanismo, el sistema energético más simple que hay. Este no tiene engaños. Es un animal, es un depredador que o bien consigue energía suficiente como para mantenerse a sí mismo y para mantener a la especie, o bien desaparece como especie. Y para conseguir esa energía tiene que gastar menos energía en capturar la energía que va por delante que la que le va a costar, o sea, tiene que recuperar más de ese ciervo, de ese cervatillo, de lo que va la energía que le va a costar consumir. Por tanto, ahí está claro que si además tiene que mantener a la prole, la tasa de retorno energética mínima de un predador de ese tipo y de la mayoría de los mamíferos cuando están en estado de cazadores o de puros cazadores, pues tiene que ser de 2 a 3 a 1, si no, no sobreviven. Es decir, incluso alguno puede llegar a morir como individuo porque le viene una sequía o no tiene presas suficientes al alcance y demás y puede desaparecer. Pero si le pasa a toda la especie, desaparece la especie. Es decir, que la tasa de retorno energética mínima para este caso es de 2 a 1, ¿no? Y es un concepto muy simple, es la energía que se entrega a la sociedad en el numerador, es un cociente, y abajo la energía que se gasta en poner esa energía a disposición de la sociedad. Arriba energy return, en inglés, o energy out, y abajo la energy input o energy in, y es en inglés la definición es Energy Return on Energy Invested, que es ROI, ¿no? Y es una herramienta muy sencilla que es aproximada y sirve para verificar la utilidad de un determinado sistema energético y que nos vaya a proporcionar un cierto grado de comodidad. Hay otras formas de definirlo, como por ejemplo el tiempo de recuperación de la energía invertida en un sistema, que es el Energy Payback Time, que es el EPBTS, que es el concepto más o menos inverso a la tasa de retorno energético y mide los años que un sistema energético tarda en recuperar la energía que se invierte en él, ¿no? El análisis de ciclo de vida, que se puso de moda también bastante, o Life Cycle Assessment, valora los impactos de un sistema desde la cuna. Hay varios conceptos, ¿no? En esto se desarrollaron muchos conceptos, desde la tumba a la cuna, desde la cuna a la tumba, perdón,
el cradle to grave, e incluye también materias primas, procesos varios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros que hablando de locomoción o de movilidad, hablan del well to wheels, más bien orientado a la industria petrolífera, por ejemplo, o a la del carbón. Es la energía desde el pozo, el yacimiento, hasta que ponemos en marcha algún sistema móvil. Y hay otros, como por ejemplo, que se ha puesto muy de moda últimamente porque es del gusto de los financieros, que se llama Levelized Cost of Electricity o Levelized Cost of Energy. El LCOE que es el coste balanceado promediado de la energía o la electricidad. Este se está utilizando muchísimo ahora por los fondos de inversión, los bancos y demás, porque simplemente lo que les interesa es ganar dinero cuando hacen un sistema energético, sea renovable o no. Y entonces, cuando les sale positivo el LCOE, pues van, invierten el dinero, aunque luego sea una ruina desde el punto de vista termodinámico, como decía Carlos, y cuando entran en la realidad. La forma de verlo como coste energético, estos costes, se ve claramente. Uno empieza a gastar energía, que es el triángulo invertido en rojo, cuando arranca un proyecto energético, y esa energía pasa al debe. Cuando ya entra en funcionamiento y arranca la producción de esa planta de energía, empieza a generar la energía que está en azul. A veces hay un autoconsumo, generalmente hay un autoconsumo, en unos casos más, otros menos. Hay un mantenimiento y luego hay un final de vida de todo, incluyendo las renovables, que se llaman renovables, pero en realidad no son renovables porque tienen una vida limitada de útil. Son sistemas complejos, tecnológicos, capaces de generar energía fundamentalmente eléctrica de flujos renovables de energía, pero los sistemas estos en sí no son renovables. Bueno, pues este es un concepto y así es como se ha estado evaluando generalmente la tasa de retorno energético hasta el momento. Es decir, se veía una pequeña parte de la ecuación. Lo que intentamos hacer Charles Hall y yo es ver que hay, además de eso, hay otros conceptos que se estaban ignorando, que son los costes energéticos preexistentes y sociales, que son conditio sine qua non, que son la condición indispensable para que exista un sistema energético en funcionamiento. Y en el caso de la energía fotovoltaica o en el caso de la energía eólica o renovables, pues hay costes que no se estaban evaluando, costes energéticos previos y preinstalados. Carlos ha mencionado una cosa muy curiosa, por ejemplo, las carreteras. Las carreteras nadie las evalúa como coste energético. Sin embargo, si yo no tengo carreteras, no despliego la sociedad como la tengo que desplegar, ¿no? Estamos hablando del coche eléctrico, 1.200 millones de vehículos, y me estoy saliendo del tema. Si me paso de tiempo, me avisas, me das un toque. 1.200 millones de vehículos privados de turismo circulando por todo el mundo y todo el mundo pensando en que los van a hacer eléctricos. ¿Y sobre qué carreteras van a circular? ¿Sobre qué 64 millones de kilómetros de carreteras asfaltadas van a circular si cerramos las refinerías de petróleo? Díganmelo, porque hay que renovar las carreteras cada 10 años. Entonces, estas cosas son las que vienen en la parte izquierda de ese triángulo rojo que normalmente no se estaban considerando. Esto es de Iwan Merns, un profesor de una universidad en Aberdeen, en Escocia, y habla de la tasa, es una especie de pirámide de retorno energético invertida, en el cual el azul es la energía que se obtiene y se coloca a disposición de la sociedad, y el rojo es la energía que hay que gastar para tener esa energía a disposición de la sociedad. Al principio, pues puede haber tasas de retorno energético, sin ser la extendida que mencionaba Carlos, pues tan altas como de 100 a 1. Es decir, gasto un barril de petróleo y consigo, con esa energía que me da el barril de petróleo, perforar, sacar, colocar el pozo, hacer los hierros para el pozo y demás, y obtengo 100 barriles de energía luego después. Bueno, pues es una tasa de retorno energético de 100 a 1. A medida que nos desplazamos hacia la derecha vamos cayendo y cuando llegamos a unas tasas de retorno energético de 5 a 1, creo que hoy Antonio Turiel ha mencionado que una sociedad que gasta más, está hablando en términos económicos, pero más o menos una sociedad que gasta más del 5% del PIB en energía es una sociedad que puede colapsar en cualquier momento, sobre todo si es una sociedad compleja. Si es una sociedad preindustrial, una sociedad de cazadores-recolectores, no. Si es una sociedad compleja, puede colapsar, ¿no? Pues estamos ahí, estamos cayendo por ese barranco del rojo y el azul, y ahí hay algunos eólicos, fotovoltaicas, arenas asfálticas que son una ruina, o el etanol de maíz y demás. Otra forma, bueno, este diagrama muy interesante, seguramente lo conocen, se llama el diagrama de Sankey y lo publica de vez en cuando lo publica la Agencia Internacional de la Energía. Curiosamente no ha publicado el de 2019, parece ser que por la cuestión del COVID, aunque ya debería estar en el 2020, quizá preparando la del 2021. A la izquierda tenemos todo lo que es la energía primaria, la energía bruta, la energía sin refinar, entrando con el petróleo, que representa el 30,9, el carbón, que representa el 27,2, el gas, el 23,3,
renovables, la biomasa, que todavía es una fuente de energía muy importante primaria, que es la que hablaba Carlos de África. Hay mucha gente que en África todavía se mantiene con biomasa, y en Asia, en algunos lugares de Asia, está cercana al 10%. Y luego tenemos la geotermia poquita, la solar, la eólica, la hidroeléctrica y la nuclear. La nuclear, este año, el año 2019 parece que hubo poca hidroeléctrica, debió ser un año pluvial malo en general y demás. Y bueno, pues de toda esa energía, el 71,3% pasa a generar el 71% de la electricidad que se genera entrando por todos estos ciclos, fundamentalmente carbón, gas y algo de petróleo, y luego ya el resto, las que entran directas, como la solar y la eólica, la hidroeléctrica y la nuclear, que entran todas directamente al sistema eléctrico mundial, pues todo eso, el 71,3 es de origen fósil, es decir, todavía la electricidad que está generando el planeta casi en un 80% es de energía fósil, para que lo sepamos, ¿no? Y de aquí hay unas pérdidas enormes que son aproximadamente el 51%, en más de la mitad de lo que se quema en las plantas de generación de energía eléctrica va a parar es gasto no útil, ¿no? Y la energía eléctrica útil se deriva fundamentalmente hacia tres grandes capítulos, que son los consumos totales finales, que es la energía ya depurada. Arriba está el consumo de la industria, aproximadamente, que es un 78% todavía con fósiles, el consumo del transporte, 96% de fósiles, ojo a este asunto, que es muy importante, el asunto de residencial y comercial, 62% de fósiles, y los usos no energéticos del petróleo, entre otros el asfalto de las carreteras, plásticos, etcétera, fertilizantes, que ahora hay un problema gigantesco con los fertilizantes, con la guerra de Ucrania, pues tenemos el 100% viene de los combustibles fósiles. Y este es el sistema pierde una cantidad de energía considerable. Y en el autoconsumo, aquí el diagrama de Sankey, la Agencia Internacional de la Energía, considera que gastamos un 6% de toda la energía primaria en producir esa energía. Es decir, tendría que tener una tasa de retorno energético aproximadamente de 12, 13 a 1. Todavía bastante alta, pero en realidad es bastante menor. Hay ya profesores en Cambridge y algunos otros que han calculado que estamos cayendo muy rápidamente y estamos ya incluso por debajo de 10 a 1 en el sistema energético mundial. Entonces, esta es la situación, ¿no? Yo ahora voy a pasar a contarles que si esto es un sistema aproximado, ¿no? Pues los cazadores recolectores podían vivir aproximadamente con un nivel metabólico, con una tasa de retorno energético de 2 a 3 a 1. Cuando desarrollamos la agricultura y la ganadería y domesticamos a los animales y los ponemos a nuestro servicio, nos aprovechamos y alcanzamos una tasa de retorno energético algo superior. Una sociedad agropecuaria avanzada pasa a 5 o 6, una tasa de retorno energético de 5 a 6, la sociedad industrial incipiente de 6 a 13, una sociedad industrial desarrollada de 8 a 15 y una sociedad hipertecnológica como la que vivimos, pues una tasa de retorno energético de 12 a 25. Y eso realmente pues no es el mundo, eso es la sociedad hiperdesarrollada, hipertecnológica que tenemos, pero está cayendo drásticamente. Entonces, esta es la pirámide invertida de la tasa de retorno ecológica. Bueno, el concepto de la tasa de retorno, en muchos casos hay mucha gente que me ha criticado y dice no es científicamente exacto el concepto de tasa de retorno energético. Efectivamente no lo es. Es decir, cuando una sociedad es tan compleja como la que vemos aquí arriba, pues es muy difícil saber cómo de exacto es la tasa de retorno energético, porque hay tantos insumos en tantos aspectos diferentes de la sociedad que es muy difícil. Pero a ojo de buen cubero sí hay un concepto claro de que es un concepto simple que hay que tener en cuenta siempre, porque podemos estar haciendo un pan como unas hostias o matando moscas a cañonazos. Entonces esto yo creo que va a ser una herramienta bastante importante en el uso de la viabilidad de los sistemas físicos, y creo que la Universidad de Valladolid trabaja bastante a fondo en ello, ¿no? Entonces vamos a ver con la energía solar cómo vamos, ¿no? Aquí no me sale el gráfico ahora, he perdido el gráfico. En el año, bueno, pues he perdido un gráfico lamentablemente, ¿ves? Es lo que yo decía, por cambiar de sistemas. Estamos en la Torre de Babel energética, informática. He perdido en la Torre de Babel informática. Bueno, es una curva que sale así y va creciendo mucho, y de la que los pro renovables, la gente que es partidaria de las energías renovables a cascoporro, pues dice, pues estamos creciendo exponencialmente, 700.000 megavatios hemos en el año 2020. Y es espectacular, pero ¿cuánto es eso? Pues eso es muy poco realmente. El crecimiento de la demanda mundial de electricidad en el año 2018, en el año 2020, perdón, en el año 2020, porque este ejercicio está hecho hasta el 2020, se ha comido más de todo lo que han generado todas las instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo desde el principio de las instalaciones hasta el año 2020, ¿no? Entonces, por ejemplo,
el aumento de la demanda de energía eléctrica mundial desde el año 2004 hasta el año 2020, ha supuesto un aumento de la demanda de 12.700 teravatios hora en todo el planeta y, sin embargo, toda la energía solar fotovoltaica desde 2014, de 2004 hasta el 2020 ha generado 9.097 teravatios hora. Es decir, todo lo que hemos instalado en energía solar fotovoltaica en 16 años, o 16 años, ha sido simplemente para reducir un poco el aumento de la necesidad de energía eléctrica en el planeta Tierra. A ver si me sale alguna otra cosa. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que me faltan gráficos aquí. Me estoy comiendo los gráficos, pero ya me disculparán. Hay una cosa muy curiosa. Curiosamente, además, la energía solar fotovoltaica teóricamente debería servir para que pudiéramos tener un entorno local en el cual pudiéramos defendernos y hacer nuestros propios sistemas. Sin embargo, este dato, por ejemplo, aparece en la revista de energías renovables a la que me han suscrito el director y que recibo amablemente de ellos. Bueno, pues es de abril de este año. Y ellos están confesando, ellos que son prorrenovables, están confesando que la dependencia de Europa y de España de los paneles fotovoltaicos es del 95% del exterior, y fundamentalmente de China. Entonces, China, curiosamente, cuando uno va a buscarla, resulta que el 97% de la producción mundial de obleas se hace en China, el 79% de las células fotovoltaicas en China y el 67% del silicio policristalino, pero el 78% de la electricidad china con la que se hacen los paneles fotovoltaicos chinos, una buena parte de los paneles fotovoltaicos chinos, es electricidad no renovable. Es decir, no sé por qué se llama esto una energía renovable o un sistema renovable de energía, no lo es, ¿no? Entonces es tremendo, ¿no? Y además luego del resto, del 11% es electricidad, el 16% es de las grandes presas, como la presa de las Tres Gargantas, es decir, que tampoco son ecológicas. Son presas que se han llevado por delante la vida y la hacienda de varios millones de chinos en todos los valles que han anegado, ¿no? Para generar energía eléctrica que demanda una sociedad industrial y tecnológica. Bueno, pues así son las cosas. Yo creo que se me han comido los gráficos, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánta es esa energía? ¿No? Después de 2 décadas de instalaciones fotovoltaicas, estamos muy lejos de conseguirlo. A la derecha pueden ver que la demanda mundial de la electricidad es esta, desde el 2004 hasta el 2020, y la producción mundial de energía solar en teravatios hora es esta. Y decimos, pues tampoco es tanto, ¿no? Estamos todavía muy lejos de poder llegar a hacer que la energía solar fotovoltaica reemplace a la energía eléctrica mundial por todos los conceptos, fundamentalmente por el consumo de energía fósil, ¿no? Pero ya, si hablamos de reemplazar toda la energía toda la energía primaria, no solamente la eléctrica, pues estamos todavía mucho más lejos, porque este es el consumo eléctrico mundial, este es el consumo de energía primaria mundial, como hemos visto aproximadamente esto es el 20% de todo el consumo de energía primaria, y esta es la energía solar mundial que se está produciendo hoy, incluso hoy aquí, en el 2020. Es decir, estamos lejísimos, es prácticamente muy difícil. ¿Por qué, sin embargo, cómo se estaba considerando la tasa de retorno energético en el asunto de la energía fotovoltaica hasta ahora? Bueno, por ejemplo, un estudio muy típico de Xenakis, este es de la Universidad de Columbia. Columbia está junto con Stanford entre las que llaman en Estados Unidos las Ivy Leagues, que son de universitarias, que es como jugar en la Champions aquí en el fútbol. Bueno, pues en las universidades el que está en Columbia o está en Stanford es alguien. El que está en Valladolid para mí es mucho más que los que están en Stanford en algunas ocasiones, pero bueno, ya sabéis lo que son estas cosas. Bueno, pues ellos cuando consideran esto, este es uno de sus estudios, y tienen el estudio y ahí tienen considerado el coste energético del silicio en grado solar, el coste energético de la célula fotovoltaica, el panel del ESO y lo que llaman Balance of System, el BOS, que se llama el resto del sistema energético, ¿no? Es decir, básicamente están considerando esta parte del proceso de la derecha. Y dicen, esta es la energía que nos gastamos en producir un módulo fotovoltaico. Pero claro, se molestan mucho cuando uno llega y publica un documento en el que dice que hay más costes energéticos que habría que incorporar en buena lógica, ¿no? Esto, por ejemplo, este es el entorno que ellos analizan, pero yo veo este entorno. Esto es una fábrica de energía, de módulos fotovoltaicos. Esta es la minería de un sistema que está generando o silicio, aquí no sé de qué es esta mina, pero podría ser silicio, podría ser cobre, podría ser aluminio, o podría ser para hacer vidrio templado, o para hacer las obleas de silicio, podría ser del cadmio o de lo que fuera, ¿no? Esta es la maquinaria que se emplea
para el transporte, para la producción, para el manejo del material, la materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el sistema de transporte de los ejecutivos de las empresas solares fotovoltaicas y todo eso hay que meterlo, ¿no? Esto es el entorno 2, pero hay más entornos. Hay más entornos y este es el entorno 3. El entorno 3 incluye otros entornos que son los que metí en el estudio. Perdonen que me autocite, pero este es el libro que publicamos en Estados Unidos en el 2007, en el 2013 y levantó verdaderas polvaredas porque iba contra el conocimiento publicado y revisado por pares hasta el momento en cientos de estudios de tasa de retorno energético fotovoltaico. A mí no me fusilaron porque me lo copubliqué con el padre del concepto de la tasa de retorno energético y a él no se atrevían a fusilarle, pero vamos, estuvimos a punto de ser fusilados, ¿no? En fin, entonces todo esto ha ido cambiando con el tiempo, pero hay cosas que no cambian. Yo cuando hago una planta fotovoltaica tengo que hacer zanjas, tengo que comprar transformadores, tengo que hacer líneas de alta tensión para engancharlas, tengo que poner instaladores y gastar en OIM, ventiladores para los emisores, sistemas de seguridad, tengo que gastar dinero en marketing y en conferencias y en viajes. IRENA es un sumidero energético monstruoso y se ha creado, es el centro de estudios renovables que se ha puesto en un país del Golfo Pérsico. Cuando se iba a poner entre Francia y España y los franceses dijeron, pues para que se lo lleve España, mejor al Golfo Pérsico, que allí son muy renovables, y se lo llevaron a IRENA al Golfo Pérsico. Bueno, pues ahí están los golfos del Golfo Pérsico, pues metidos en IRENA, que es una sociedad de energías renovables que gasta muchísima energía en hacer conferencias por todos los países del mundo y van en avión, claro, lógicamente, y en hoteles de 5 estrellas para decir que son energías renovables, ¿no? Bueno, pues esto es el asunto, ¿no? Entonces esto, bueno, pues hay catástrofes que también hay que calcular, ¿no? En lo que llaman acts of God, los actos de fuerza mayor, casos de fuerza mayor, etcétera. Y todos estos, cuando los metes, pues resulta que te sale una tasa de retorno energético, en nuestro caso nos sale una tasa de retorno energético de 2 a 3 a 1 para la energía solar fotovoltaica. Y éramos muy optimistas porque dejamos dos factores intencionadamente fuera del análisis, que eran precisamente los que ahora están saliendo entre el 2018 y el 2020, están saliendo a la luz, que son los sistemas de estabilización de una red eléctrica y de almacenamiento masivo de la energía eléctrica que no se puede almacenar. Eso es el elefante en la cacharrería. Eso es una cantidad de energía monstruosa si queremos tener una red 100% renovable de tipo solar fotovoltaico y eólica que sea estable y que aguante las variaciones de la demanda de la energía. Entonces, cuando muchas veces me preguntan que cómo va esto, pues mucha gente me dice, no, pero es que, veamos, si yo pongo un panel fotovoltaico aquí a la derecha, en tu consumo total final, y gasto una unidad de energía renovable, la pongo ahí en poner una unidad de energía renovable, en realidad soy muy listo, me estoy ahorrando como 2,6 unidades de energía primaria aquí, porque ya no tengo que quemar carbón ni tengo que hacer no sé qué, ya me sale directamente la electricidad a los usos finales de la industria, al transporte, del domicilio residencial y tal, y todo eso, ¿no? Entonces, muy bien, pero vamos a seguir haciendo los cálculos. Entonces, si seguimos haciendo los cálculos, me falla aquí, me falla la transición. Qué duro es esto que te falla la transición. Pero en fin, volvamos al asunto. Entonces, supongamos que yo le concedo a la célula al panel, al sistema fotovoltaico, le concedo una tasa de retorno energético de 8 a 1, como decían mis colegas cuando yo publiqué la de 2 o 3 a 1. Luego han llegado a publicar, Stenakis ha llegado a decir que tiene una tasa de retorno energético de 60 a 1 con un sistema que yo tengo instalado en Cáceres que ha tenido que ser desmontado porque no funciona. Pero en fin, en realidad, pongamos que tiene una tasa de 8 a 1. Entonces, si me cuesta 3.000 unidades de energía, 3.000 unidades, ponerlas ¿cuánto había puesto antes? Espera, a ver, me voy para atrás. Yo pongo ahí una tasa, por ejemplo, tengo 24.000 unidades y me gasto, y tiene una tasa de retorno de 8 a 1, estoy gastando 7.800 upfront, es decir, por adelantado para poner el módulo fotovoltaico ahí. Y dice, bueno, ya empieza a generar energía. Dice, espera un momento, depende para dónde vaya esa energía. Si es energía eléctrica, quizás. Pero vamos a ver qué pasa con el 80% de la energía mundial que no es no eléctrica si la queremos servir con ese módulo fotovoltaico. Por ejemplo, de todo lo que hay aquí a la izquierda. Un camión, un tractor, una excavadora, las cosechadoras gigantescas, el transporte aéreo, la guerra de Ucrania por arriba y por abajo, los portacontenedores, la industria pesquera de la que habla un gallego ahora y por internet, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo que alimentar todo eso, entonces empiezo ya con 16.200 unidades de crédito en el panel fotovoltaico. Solo me he gastado 7.800 en ponerlo en marcha. Pero, amigo, yo con electricidad no muevo todo eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que transportar la electricidad, 5 o 10% de pérdidas. Ya solo me quedan 15.400 de crédito, entre 15.000 y 4.000.
tengo que hacer electrólisis para extraer un vector que pueda servirme para mover todo eso. Por ejemplo, el vector hidrógeno, que es el que de tanto se habla ahora. 30% de pérdidas de compresores o licuefactores para almacenar el hidrógeno y 40% de pérdidas, y me quedan 7.000 unidades energéticas disponibles de las 24.000 teóricas que me iba a ofrecer esa placa. Ahora tenemos que almacenar el hidrógeno y no se almacena lo mismo ni que el petróleo ni que el gas. Yo el petróleo lo puedo tener aquí metido 5 meses y cuando chupo de la bomba sale el mismo petróleo que he metido básicamente. El gas se pierde algo, pero todavía dentro de 5 meses puedo extraer el gas. Cuando meto hidrógeno, a los 5 meses, el hidrógeno que hay en esos tanques no existe, se ha evaporado, o al año se ha evaporado, porque el hidrógeno se filtra por esas paredes. Con lo cual puedo tener entre 6.273 y 0 unidades de energía cuando voy a tirar del hidrógeno, en función de cómo se gestione la logística de almacenamiento masivo del hidrógeno, que de eso no habla nadie cuando están hablando en Repsol y en Petronor de poner plantas de hidrógeno y empezar a trincar 100 y pico millones de euros de las ayudas del Ministerio de la Transición Ecológica. De eso no están hablando. Y eso no está resuelto. ¿Por qué? Pues porque el hidrógeno es que es así de malo, pues. Es el átomo más pequeño de la naturaleza y del universo y se filtra por todas las paredes que intentan contenerlo a 700 atmósferas de presión o a 250 grados bajo cero, 253, que es la temperatura de la licuefacción. Y a los 5 años se le da una toba al depósito y se cae a cachos porque hay un proceso que se llama embrittlement en inglés, que quiere decir que se hace corrosivo y se cae porque forma hidruros, el hidrógeno con todos los metales que intentan contener. Y entonces al final me voy y quemo el hidrógeno o lo meto en una célula de combustible. Imaginemos que lo quemo y resulta que tengo el mismo rendimiento que un motor térmico, entre 30 y 50% si soy muy hábil. Y me quedan entre 2.500 y cero. Total, cero patatero, como decía Aznar, cero patatero. Es decir, no tengo nada, no tengo nada. Es decir, este sistema, según para qué uso, si es para electricidad, puede tener algún rendimiento. Escaso, pero alguno. El de 2 a 3 a 1, si no considero las cosas que considero. Pero si desde luego quiero hacerlo con las cosas que no son eléctricas y difícilmente van a ser eléctricas, por mucho que se empeñen, porque Iberia no va a poder conseguir volar no un 747, pero ni siquiera el Airbus 340 para ir a Río de Janeiro o a Buenos Aires, con baterías, no lo va a poder hacer, y con electricidad, eso no lo va a poder hacer, ni siquiera con hidrógeno. Total, yo ya estoy acabando, no sé si me estoy pasando. Está bien. Hablaré de flujos y de stocks, porque están de moda ahora los flujos. ¿Qué es un flujo? Bueno, pues estos son stocks. ¿Qué es stock? Pues lo que he mencionado antes. Están aquí los grandes depósitos de petróleo, las montañas de carbón, que yo me traigo carbón desde Ucrania o me traigo carbón desde Sudáfrica. Ahora el carbón en España viene de Sudáfrica, o viene de Australia, o viene de Sudáfrica, Australia, Polonia, también algo, de Rusia venía, hasta que los rusos ya no se puede decir Rusia, y demás y tal. Y luego tengo aquí el gas, ¿no? Tengo petróleo, carbón y gas. Bueno, pues eso lo puedo almacenar en forma de stocks, es decir, stock. ¿El stock qué quiere decir? Que lo uso cuando me da la real gana. Haya nubes, tormentas, cielos, ciclones o lo que sea. Lo uso. Estos son parte stocks y es energía renovable. La biomasa o la hidroeléctrica también son stocks y se pueden almacenar. Esta es la presa de Itaipú, en Brasil, que es mi favorita, y luego estas son las maderas de mi pueblo, que están ahí, un sistema que quema madera para producir electricidad. Bueno, pues si yo tengo mucha madera, cojo muchos bosques con grúas que consumen diésel, claro, las corto, las troceo y las meto ahí y genero electricidad, pues puedo estoquear y producir electricidad un día nublado o por la noche. Y con esto también, pero claro, si viene un año hidráulico malo, como el que ha venido el año pasado en España, pues tengo poca hidroelectricidad. Entonces, todo eso son stocks, pero estos son flujos. Estos son flujos. Y dependen de lo de arriba, que es el dios Eolo, y de lo de abajo, que es el dios Ra. Entonces, esto a veces hay y a veces no hay. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues lo que sucede es que no pueden garantizar el suministro de eso. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a pensar qué es lo que nos va a costar garantizar el suministro con estos sistemas modernos renovables. Y eso es lo que hay que empezar a calcular, porque nosotros lo dejamos intencionadamente en el 2013 y yo creo que ya no lo voy a calcular. Se lo dejo a vosotros, ustedes vosotros, como dicen en Andalucía, se lo dejo a ustedes vosotros y al CSIC y a la Universidad de Valladolid, que seguramente lo van a hacer muy bien y van a llegar a demostrar que conseguir que esto sea estable y que genere en función de la demanda, que veremos ahora cómo es, pues va a ser terrible.
Sistemas de almacenaje, pues el bombeo inverso es el más conocido, pero es que si les hablo de la cantidad de bombeo inverso que hay instalado en el planeta, pues es una porquería para mantener el sistema eléctrico, no la energía primaria mundial. Y estos son los otros sistemas de almacenamiento más conocidos, que son las baterías, los volantes de inercia, que son unas cosas muy complicadas, las baterías de flujo, bueno, el aire comprimido, supercondensadores y baterías de sin aire y otros y tal. Cuando uno se va a ver lo que hay, pues efectivamente pues hay poquísimo también, no hay nada. ¿Por qué? Pues porque es carísimo, porque dura poco, porque unas baterías como las que yo tengo en casa de mi hijo, por ejemplo, que está autosostenido, pues son unas baterías estacionarias así que tienen 50 kilovatios hora, la mitad de un depósito, de una batería de un Tesla grande, un Tesla grande que son 100 kilovatios hora, tiene la mitad y ocupan pues casi como una fila de estas mesas y tal de ácido plomo, ¿no? Bueno, pues eso dura 8 años o 10 años y luego hay que tirarlo en la basura, ¿no? Con el ácido sulfúrico. Entonces las cosas hay que pensarlas. Si eso es sostenible, venga Dios y véalo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que pasan cosas como esta, ¿no? Esto es Borona del Viento, que es el ejemplo más bonito que tenemos en España, de la isla del Hierro, con un sistema hidroeólico en el cual cuando hay viento se genera energía y se baja de un depósito inferior de agua a un depósito superior que está 800 metros más arriba, y luego cuando no hay viento pues se turbina y se genera electricidad con un sistema hidroeléctrico y tal, y ya está. Bueno, pues eso ha costado 10.000 euros por habitante la isla del Hierro y está generando aproximadamente, ahí, aquí a la derecha lo ven, lo gris es diésel y lo verde renovable. Y es uno de los sistemas más eficientes y más bonitos y más curiosos de enseñar, ¿no? Pues se está generando un 40 o 50% de la energía que demandan los 10.000 habitantes de la isla del Hierro y el resto tiene que ser con diésel porque si no se mezcla el sistema eléctrico. Esto es el sistema hidroeólico del Hierro. Ahora, claro, que consumen relativamente poco, ¿no? Entonces, la electricidad no se puede almacenar fácilmente. Las modernas energías renovables son flujos y no stocks. Hoy ha pasado una cosa muy curiosa, por cierto. Ha pasado una cosa y es que Rusia ha cerrado el grifo de Polonia y de Bulgaria, de gas. Ha cerrado el grifo del gas. Y entonces ha salido von der Leyen en Europa y han salido la prensa occidental diciendo, no, pero Polonia, nosotros estábamos pensando en desconectarnos del gas en octubre. Y Polonia además tiene los depósitos al 76% de las reservas estratégicas, que son los depósitos grandes en los que se almacena el gas. Dice, tiene el 76% de los depósitos, o sea, están bastante llenos. Son idiotas, están hablando de flujos contra stock. Lo que les ha jodido Putin son los flujos. Algo que llega permanente por un tubo. Y de lo que ellos están hablando que tengo, y sacan pecho y dicen, yo tengo stocks. Los stocks de cualquier país europeo son 90 días, en el mejor de los casos, nosotros tenemos menos. Pero normalmente suelen ser 90 días de consumo habitual de ese producto. Si es gas, si es petróleo, petróleo. 90 días. Si tienen el 76%, tienen gas metido en los depósitos para 60 días. Me decía Turiel hoy por un chat privado, me decía que van a tener que empezar a racionar inmediatamente. Esa es la diferencia entre flujos y stocks. A ver cuándo la gente de la prensa internacional se entera de lo que son flujos y lo que son stocks y empiezan a no decir tonterías porque es muy gordo lo que está pasando. Señores, muy gordo. Polonia consume 21.000 millones de metros cúbicos al año, de Rusia 21.000 millones de metros cúbicos al año, consume 21.000 millones de metros cúbicos y el 40% de él llega desde Rusia, es decir, 8.000 millones de metros cúbicos han dejado de fluir hoy desde Rusia hasta Polonia, 8.000 millones. Y Bulgaria consume 2.000, 3.000 aproximadamente, pero el 77% de su consumo proviene de Rusia, es decir, han cerrado 2.000 millones de metros cúbicos. Hay 10.000 millones de metros cúbicos cerrados. Y la Unión Europea está dependiendo de 166.000 millones de metros cúbicos al año de Rusia. Y la Unión Europea, los miembros de la OTAN, de la Unión Europea que están en guerra con Rusia, están importando de su archienemigo 122.000 millones de metros cúbicos. Ojo, que si Putin cierra todo el grifo, está cerrando entre 16 y 12 veces más de lo que ha cerrado hoy y que va a provocar una crisis monstruosa en Polonia y en Bulgaria. Ojo donde nos estamos metiendo. Uy, estoy poniéndome dramático, ¿verdad? Bueno, total. Que las renovables siguen más la demanda ciudadana. Hay variaciones de producción. Aquí está la variación de España, por ejemplo, un día determinado, ¿no? Esto es del 19. Bueno, pues podemos bajar aproximadamente entre el mínimo nocturno y el máximo diurno, pues puede haber una variación del 40%. Eso hay que cubrirlo. Y eso se cubre generalmente con hidroelectricidad o con gas, porque la nuclear no fluye bien, no cambia bien los flujos, está generando permanentemente. La de carbón les cuesta mucho también variar el flujo en corto plazo.
y sin embargo las que mejor pueden variar el flujo pues son la de gas y el gas y la hidroeléctrica. Si la hidroeléctrica viene mal porque el año hidráulico está bajo y encima en nuestro país las grandes cuencas hidráulicas están ocupadas en un 90%, es decir, nos queda poco margen para poder seguir ampliando la hidroelectricidad, y viene un año seco porque cada vez consumimos más agua, pues va a resultar que en algún momento determinado vamos a tener que tirar del gas, o vamos a tener que tirar la red eléctrica baja, o vamos a tener que tener todas las baterías que tiene mi hijo multiplicadas por 3, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros en nuestra casa, cosa que es, además, no puede ser y además imposible, como decía José Miguel. Y encima lo peor de todo es que los cálculos cuando los hacen teóricos para un sistema irradiante en el mejor sitio del planeta, como por ejemplo España. Bueno, pues nada, nos estamos autoengañando porque luego la realidad es otra. La realidad es que Alemania, que tiene muy poco sol, instala muchísimo más que nosotros y genera la mitad de energía por megavatio instalado que genera España. Y sin embargo tiene 5 veces más, o 7 o 10. Ahora ya no, ni sigo las estadísticas, ¿no? Pero es que Inglaterra, que tiene todavía menos sol, está instalando también mucho más que España. Pues nada, hagamos lo que queramos, pero desde luego no tiene ninguna lógica hacer este tipo de cosas. Estoy oyendo hablando barbaridades, ¿no? Como que, por ejemplo, se ha aprobado la construcción de un cable submarino nada menos que desde el sur de Marruecos, desde una zona cercana al antiguo Sáhara occidental, hasta Londres, hasta el Reino Unido, supuestamente para llevar energía renovable desde un sitio hasta otro. En cuanto a ridiculeces, somos unos maestros, ¿no? Entonces, bueno, pues según vean ustedes los cálculos de la tasa de retorno energética en unos u otros, verán que puede ser de 60 a 1, o puede ser, si se lo dice Xenakis, en un sistema que ya está derruido, o puede ser un sumidero energético, o puede dar algo en alguna determinada ocasión, que es lo que hago yo en mi casa, y yo tengo yo creo que estoy generando algo positivo porque tengo un huerto que riego con un sistema fotovoltaico y un motor eléctrico, y lo riego por goteo, y creo que tengo un rendimiento ligeramente positivo desde el punto de vista energético. Pero seguramente, claro, es porque compré los paneles en el momento más barato. Desde que compré esos paneles hasta ahora, el precio de los paneles ha subido un 30%. Y no nos está diciendo la revista Energías Renovables por qué ha subido un 30%. Sí nos estaban contando todos los días cómo estaba bajando el precio de los paneles solares y cómo iba a seguir bajando hasta el cielo, hasta el suelo y mucho más cuando el precio de todo lo demás estaba bajando. Ahora que el cobre sube, el aluminio sube y lo que va a subir. Hoy mismo decía, es que tengo fuentes que ya me desbordan, ¿no? Pero vamos, hoy mismo me parece que es, no sé si es, no era Bloomberg, era un organismo internacional, estaba hablando de que la energía iba a subir un 50% en el año 2022 y los alimentos un 23%. Luego os citaré la fuente si alguien está interesado, es una fuente de hoy, ¿no? Un 23%. Bueno, pues si la energía sube un 50%, el cobre, imaginaos dónde va. El aluminio, el vidrio templado, todo lo que forma parte del silicio y tal, imaginaos dónde va. Es que se va a las nubes y a ver quién va a poner sistemas fotovoltaicos. En fin, todo esto son las conclusiones de la solar fotovoltaica. Ah, y esta es la más bonita. Estamos en ese sistema y ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que la sociedad para producir paneles fotovoltaicos necesita este nivel de complejidad tecnológica, el de la sociedad industrial y tecnológica avanzada con una tasa de retorno energético, pero en realidad, ay coño, eso, en realidad apenas se entregan una tasa de retorno energética cercana a la de los cazadores-recolectores en agricultura y ganadería primitiva. Es decir, que estamos en una contradicción bastante considerable. Y bueno, pues esto es todo, ¿no? Recogen energía dispersa, yo les dejo aquí todos los datos y tal, recogen, son stocks y todo eso. Y nada más que eso, que yo me enrollo mucho. Muchas gracias a todos. Quédate ahí, que vamos a... ¿Me he pasado de tiempo? No mucho, y teniendo en cuenta que ahí llevamos un retraso acumulado, vamos bien, ahora tendremos entre 15 y 20 minutos para... Dejamos de compartir pantalla, perfecto. Vale, pues como antes empezamos con la ronda de sesiones dentro de la sala y después pasamos a la gente que estáis desde casa. Entonces, bueno, vamos a ver si conseguimos encender la luz. Vale. ¿Preguntas? Jaime, si puedes ir pasando, tengo que hacer de DJ. Me estoy volviendo sordo, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Ya estoy viejo. Hola, bueno. ¿Me hace eco? Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido espectacular la presentación. Muy rápidamente y desde un poco la ignorancia. El modelo de flujos, stock y fondos
te parece? O sea, añadir la parte de los fondos te parece interesante, o por qué, cuál es la decisión en tu caso para la presentación para utilizar simplemente los flujos y el stock. Flujos de stock, sí. Fondos. Fondos. Bueno, normalmente es ¿Por fondo a qué te refieres? el fondo biofísico que se desgasta a través de los flujos también. Vamos, en todos los ciclos, bueno, a lo mejor no lo manejas. No, yo no he manejado el fondo, pero es que no sé exactamente a qué te estás refiriendo con los fondos. Bueno, básicamente la bioeconomía, no sé, Nicolás Jordi Spurregen, el fundador, o sea, añadían este factor del fondo para decir de qué manera se desgastan los flujos. Es decir, que los flujos dependen de fondos y que se incorporan, dar una finitud temporal a los procesos que no responde a la temporalidad ni del stock ni del flujo. Pero vamos, que era simplemente una duda de Quizás si encontrabas en ese modelo algo útil, pero si no lo conoces, doy por hecho que a lo mejor no. No, quizás intuyo a lo que quieres referirte, no sé si me equivoco, pero creo que te refieres a que, por ejemplo, estás hablando de algo bio, es decir, por ejemplo, yo tengo un bosque y tengo un sistema renovable que no solamente es flujo, también es un stock. Yo tengo un stock ahí en un bosque y puedo generar un flujo cortando madera y demás. Y ese flujo se me interrumpe si la tasa de tala es más rápida que la tasa de reproducción del bosque. Entonces desaparece, llega un momento en que deja de ser renovable, me quedo con un calvero, ya no vuelve a crecer nada. Exacto. Y entonces, si te refieres a eso, eso no lo tengo analizado. Y sé que cuando revientas un sistema natural, revientas un sistema natural más allá de sus límites, empiezas a dejar de tener, por ejemplo, un sistema, un embalse hidroeléctrico termina colmatándose, puede ser 100, 200 años. Generalmente, cuanto más erosionada está la tierra que hay por encima en el valle, más rápida es la erosión y más rápido es la colmatación de la presa, y esa presa desaparece, claro. Vale. Entonces, si te refieres a eso, pues es eso, y no lo tengo analizado. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Una otra pregunta por la sala? Si podéis alzar la voz un poco. Vale. Vale, pues de nuevo gracias. Como decía Alberto, ha sido muy esclarecedor. Mi pregunta es muy concreta. Cuando comentabas que tú tienes un huerto y demás, con una tasa de retorno que intuyes que es ligeramente positiva y demás, si lo he entendido bien, me saltaba una duda. Y es que a lo largo de estas jornadas, de lo que llevamos de curso, se ha contrapuesto varias veces la necesidad de, efectivamente, descentralizar la producción de renovables, ¿no? Con esto de las comunidades energéticas, con otras más cercanas a puntos de consumo, pero a la vez, yo después de tu exposición entiendo que es por una cuestión de la gestión de flujos, es necesario grandes parques de generación de energía renovable, sea eólica, sea la forma que sea. ¿Tiene sentido desde esta segunda opción, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la tasa de retorno? Esa es una buena pregunta, porque es un debate eterno. Es decir, vamos a sistemas renovables de alta capacidad, gran ocupación de espacio y demás, como los grandes macroparques. Yo tengo, mi huerto está en Cáceres, ¿no? Yo cuando voy a Cáceres me encuentro unos macroparques gigantescos de 100 y pico megavatios, 200 parques solares, ¿no? Pero también los hay eólicos gigantescos, ¿no? Cuando vas por otros sitios y tal. Entonces, esos parques, al final, lo que están haciendo es alimentar un sistema que lo está demandando. El sistema que lo demanda es el sistema de las grandes macrociudades que tienen unos insumos energéticos monstruosos y, desde luego, tienen poca superficie para colocar paneles arriba y tal. Todo el mundo le gustaría, y sobre todo los prorrenovables que son ecologistas y tienen mayor capacidad y mayor conciencia ecológica, desearían que el desarrollo renovable se hiciese con pequeños módulos fotovoltaicos y que cada uno en su casa hiciese lo más posible en módulos fotovoltaicos, en instalaciones pequeñas, individualizadas, etcétera, etcétera, por tener más cerca la producción del consumo y reducir las tiradas de cable y todo eso. Pero la realidad nos está llevando por otro lado. Es decir, lo mismo que hablaban de autogestión y al final
los que están desarrollando los grandes macroparques son los fondos de inversión. Grandes fondos de inversión, grandes multinacionales, los grandes oligopolios eléctricos, y están comprando y vendiendo como si fuera un fondo, como si fuera para ganar dinero. Entonces, ¿a dónde nos están llevando las renovables? A ese triste destino, cuando a lo mejor podría haber algo de más lógica en el desarrollo de las energías renovables, si estuviese más cerca de lo que llaman el kilómetro cero en agricultura, por ejemplo, ¿no? Kilómetro cero de sistemas fotovoltaicos podría ser mucho más eficiente, pero no está yendo por ese camino. Lamentablemente no está yendo por ese camino. Y además hay mucha gente, cuando el alemán tiene dinero, pues el alemán, como tiene mucho más dinero que los españoles, si viajas por Alemania verás que todos los sistemas, todas las casas, casi todas las casas, porque la gente vive más en casas que en bloques de viviendas, pues claro, vives en casas y en una casa y te colocan los paneles, como tienen dinero, los colocan muy estéticamente. Y claro, muy estéticamente, en una casa que ya estaba construida, a lo mejor está apuntando al sureste y además está apuntando con una inclinación inadecuada, está generando una porquería de energía. Pero como es rico y se lo puede permitir, encima le dice que es verde y ecológico, pues así es como está el mundo. Incluso el que se lo está haciendo en pequeña escala lo puede estar haciendo muy mal. Y de ahí, esa es una de las razones por las que Alemania está generando la mitad por megavatio instalado que España. Es porque lo están haciendo, como tienen dinero, lo hacen mal porque se lo pueden permitir. El que no se lo puede permitir, pues es el que tiene menos. Pero yo lamentablemente lo veo así. No veo muchas posibilidades y no soy partidario de las grandes instalaciones porque al final no van a ayudar en nada. Y luego aparte incluso mi pequeña construcción, el día que no tenga paneles chinos no me va a servir. Construcciones que he hecho hace 15 años ya no existen esos paneles en el mercado. Si cambio un panel tengo que cambiar todo el array, toda la línea, para que la energía y el voltaje sean compatibles de cada uno de los módulos del sistema, ¿no? Entonces es bastante complicado. Y han pasado 10 años desde el primer sistema, o 15 años desde el primer sistema que instalé. Es todo enormemente complejo. La tecnología solar fotovoltaica y la eólica son sistemas muy complejos desde el punto de vista tecnológico, exigen una sociedad industrial avanzada, desarrollada, que sea capaz de producir electrónica de potencia en Navarra, desde luego no en Cáceres, en Navarra o en Hong Kong o en China, en cualquier sitio y tal. Y si no tienes ese flujo y si pierdes la capacidad de transporte de una sola pieza, pierdes el sistema. Es que pierdes el sistema, el barril que hablaba Antonio Turrión. Otra pregunta por la sala, creo que había una más y pasamos a las preguntas desde casa. Muchas gracias, Pedro, por la exposición. En realidad mi pregunta era sobre un apunte que había hecho Carlos antes sobre pero bueno, yo creo que ambos podéis contestarla, entonces la realizo igual. Era sobre el incremento de emisiones a la hora de instalar renovables, ¿no? Y que se nos llevaría a un incremento de emisiones totales. Y quería saber si alguno de los dos manejabais cifras sobre cuántas, o bien anuales o bien en total, sobre cuántas gigatoneladas de CO2 supondría instalar de manera anual o en total con los máximos de potencia renovable que manejas, Carlos. ¿Cuántas gigatoneladas de CO2 supondría a nivel anual o a nivel total llegar a esa potencia renovable? O incluso si tienes una cifra de kilos de CO2 por kilovatio instalado, pues también no sé qué cifras manejas. No te lo puedo decir de memoria, los datos están, los escenarios están hechos. No es muchísimo el incremento, luego se reduce una vez hecha la transición. El problema es sobre todo el ritmo. O sea, cuando Pedro explicaba lo de que inviertes al principio, tú imagínate que inviertes el primer año, pero si tienes tasas de crecimiento muy grandes, es lo que se llama tasa de retorno energético dinámica, resulta que tú incrementas tanto que no recuperas al siguiente año, no empiezas a recuperar nunca hasta que no haces casi completo, porque estás creciendo demasiado rápido. Es decir, demandas tanto cada año porque estás instalando cada vez más para poder mantener ese crecimiento exponencial y que se haga la transición antes del 2040, 2050, genera un problema añadido, que es, no sé si lo intuís, si yo este año he instalado, he gastado una energía y empiezo a recuperarla el siguiente año, ya lo tengo instalado y empieza a producirme, pero si al año siguiente instalo mucho más, porque estoy creciendo exponencialmente, vuelvo otra vez a seguir consumiendo más que lo que me van a producir durante todo ese periodo. Y entonces las emisiones, como seguimos dependiendo de las fósiles, hasta que no hay mayoría de no fósiles, ese proceso
te hace que emitas más. Cuantitativamente sí que no te lo puedo decir ahora, pero sí es restar de un escenario de otro. Vale, pues pasaríamos ahora a las preguntas desde casa. A las 8:15 tenemos que salir sí o sí, porque el CSIC nos cierra y creo que no hay ánimo de encierro, aunque causas hay muchas para encerrarnos. Entonces, como el chat es inmanejable, levantad la mano e iremos dando paso a las manos que estén levantadas hasta las 8:15. Así que José Brox primero, Natalia Zapata después y quien vaya sumando. Hola, Esperad Pedro. un momento que tenéis el volumen silenciado para que... Ahora, ya. Hola, Pedro. Pues muchas gracias por tu exposición primero. Y luego, una duda que siempre surge cuando veo estos cálculos heurísticos, digamos, de la TRE con respecto al Energy Cliff. No se suele decir que la TRE para sostener la sociedad es de 10 o de 12, de 24, ¿no? Según el nivel de complejidad de la sociedad. Me gustaría saber un poco cómo se calcula eso. Luego, si el hecho de que sea la TRE extendida o no extendida influiría, es decir, la persona que calculó ese 10, si lo calculara extendidamente, a lo mejor lo bajaría a un 5 o un 6. Y también tener en cuenta un poco, bueno, si es una TRE como, digamos, global, es de varios sistemas interdependientes. Y eso es una crítica que yo haría así, sin saber nada, desde la inocencia, es que cuando decís, por ejemplo, la TRE extendida, que hace falta un camión, ¿no?, para transportar X o Y, ese camión no va a estar 100% del tiempo dedicado a eso, se puede dedicar a otra cosa. Entonces puede estar en la TRE de otro sistema. Entonces, una vez que hace un cálculo del sistema total, a lo mejor las TRE suben, bajan, en fin. Todo es un poco, ¿cómo es exactamente? No, tienes toda la razón. Es decir, es que una sociedad compleja exige cálculos muy complejos y a veces inabordables. Es decir, que cuando Carlos hablaba del camión, yo ya pensé en el camión también, no solo en el camión, he puesto el ejemplo de las carreteras asfaltadas, pero es que hay muchas más cosas. Es decir, es que si yo no tuviera internet no podría hacer los pedidos en estos momentos de materia prima en la fábrica de Isofotón cuando funcionaba, que ya no funciona aquí en España, a China y demás. Entonces, ¿qué parte de ese sistema de Internet o de ese sistema telefónico y de telecomunicaciones para hacer pedidos, qué parte de las impresoras Canon que tengo, las impresoras, no voy a dar nombres, pero las impresoras que tengo en la fábrica para hacer las facturas y para todo eso, qué parte de eso puedo incluir en el coste energético? Pues es complejísimo, claro, es muy complejo, pero sin embargo no se puede decir que no exista, existe ese gasto energético y hay que considerarlo. Y claro, cuanto más compleja es la sociedad, más gasto energético en la mochila, más gasto energético llevas en la mochila. Es una cosa tremenda, pero ese es el gasto que tendemos a ignorar. Y luego resulta que, claro, cuando te pones a hacer una sociedad, como hay un caso muy, muy clarividente, en el caso de Isofotón, por ejemplo, construir una ciudad solar en Marruecos, ¿no?, con financiación española. Construyen una ciudad solar en Marruecos con financiación española. Se acaba la financiación y se acaba la energía solar. ¿Por qué? Pues porque no hay mantenimiento, no hay mantenimiento. Entonces, y es que los marroquíes no pueden mantenerlo. Y termina siendo los paneles fotovoltaicos un perfecto sombrajo para guardar las cabras. O sea que está muy bien. Yo muchas veces he pensado que mis torres de seguimiento a 2 ejes en la planta de 1 megavatio que tengo en Extremadura, que no son mías, de una cooperativa, van a ser los perfectos Moais del futuro. Porque claro, yo no sé hasta qué punto voy a poder mantener el sistema hidráulico, que ya en algunos casos tengo que cambiar porque ya ha dejado de fabricarse ese sistema hidráulico tan novedoso que tenía hace 15 años. Entonces, claro, todo eso, dices, ¿eso hay que meterlo o no hay que meterlo? Pues es que si no lo metes, te estás autoengañando. No sé si me captas. ¿Cuánto es? Pues es muy difícil de calcular, pero desde luego, cuanto más compleja es la sociedad, más alto es el coste energético que tienes ahí metido. Embebido, como dicen los ingleses. Embedded. Vale, pues seguimos. Natalia Zapata. Hola, Pedro, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización. Mira, quería preguntarte, pasaste un poco de puntillas sobre el tema del cable subterráneo, submarino entre Marruecos y Reino Unido. ¿Qué opinión tienes sobre los proyectos de interconexión eléctrica y sobre esta infraestructura energética transeuropea un poco que nos plantea la Unión Europea en los proyectos de interés común? Gracias. Me alegro que me hagas esa pregunta, como decía. Me alegro que me hagas esa pregunta. Mira, en el 2010 yo estaba de responsable de una empresa listada aquí en Bolsa, en España, director de desarrollo de energías renovables. Estuve negociando con el gobierno de Marruecos y con el Ministerio de Minas y Energía y Agua, o sea, el Ministerio de Minas, Energía y Agua de Marruecos,
porque quería participar en los proyectos que entonces estaban en auge, que el llamado Desertec, que era colocar infinitos paneles, infinitos aerogeneradores en la costa atlántica, que es por donde pasan los alisios cerca de Canarias y demás, y querían colocar todo eso para llevarnos con el cable submarino, un cable ultra gordo de corriente continua, de alta tensión en corriente continua, para que tuviera pocas pérdidas y por ahí manejarlo a Europa. No os quiero contar, os resumiré los problemas enormes que tuve para conseguir los rights of way, que eran los derechos de paso por toda la península a través de, intentando infraestructuras de Renfe, para ver cómo pasaban esos cables hacia Europa, que era la que más demandaba aquello. Los franceses no querían ni oír hablar de ello, porque ellos tienen su propia energía nuclear, su sistema energético propio eléctrico, y no quieren saber nada de andar intercambiando a lo grande grandes cantidades de energía eléctrica entre unos países y otros. Y por otra parte, los marroquíes lo que decían que hay de lo mío, y tenían razón, es decir, que los pobrecillos, eran buenos ingenieros, y me decían, bueno, ¿y qué hay de lo mío? ¿Qué voy a cobrar yo por tener aquí? ¿Usted me va a dar mano de obra? Y sí, le doy mano de obra mientras instale. Ah, pero yo quiero fábricas, pero yo quiero tecnología, querían de todo, porque es lógico que lo quieran. Entonces era muy complejo, y luego aparte de eso era un problema gigantesco, porque en España altos directivos del Ministerio de Industria y de otros directivos me advirtieron del gravísimo problema que supone el tener los sistemas de generación en el norte de África y pasarlos todos por un tubo, porque nos puede pasar lo mismo que nos ha pasado con el tubo que pasa el gas desde Argelia vía Marruecos por el estrecho de Gibraltar, que al día siguiente te lo cierran y has pasado de 100 a 0. Entonces, esto es un problema logístico brutal. Y entonces empezaron la segunda parte. Los europeos decían, bueno, pues lo ponemos en el sur, en los desiertos del sur de España, en Almería y por ahí tal, no sé. Pues es que pasa lo mismo, porque es que la Unión Europea se puede destruir como un caramelillo al día siguiente. Es decir, la Unión Europea en cualquier momento, ahora cuando vengan las guerras por la energía, que ya están, las tenemos encima, puede llegar y cada uno decir, oiga, pues yo no pago el gas, que es lo que acaba de decir el señor Pedro Sánchez, pues yo sí lo pago, pues yo quiero una transacción, pues yo no quiero una... Entonces estamos en un problema gigantesco, Es decir, es muy inviable. Desertec nunca ha despegado, y creo que esos proyectos no van a despegar nunca. Vale, perfecto. Pues seguimos con Alessandro. Estamos ya en los últimos minutos. Alessandro, ¿te puedes conectar el micro? Hola, buenas tardes, ¿se me oye? Sí. Vale, perfecto. Bueno, mi pregunta iba un poco en la línea de la de José Brox, que era básicamente sobre cómo considerar los costes de la investigación en general en esa tasa de retorno energético, o si se suelen considerar y si pesan algo o es despreciable el coste de la investigación. Estoy pensando, por ejemplo, en tecnologías como la fusión nuclear, que lleva 40 años desarrollándose, investigándose, y parece que hará falta otros 40 años para que pueda llegar a ser bueno, factible o instalable, y también, no sé, en otras tecnologías como la solar concentración o la fotovoltaica. No sé si eso tiene también un peso relevante o no. Bueno, sí, suele tenerlo. Yo lo evalué, lo tengo evaluado en el libro que publiqué parcialmente, y para la energía solar fotovoltaica. Normalmente todas las empresas, de las pocas cosas que dan, suelen ser, entre otras cosas porque es público, suelen ser los gastos en I+D, los gastos comerciales de marketing y demás. Y entonces eso me ayudó a hacer una evaluación, ¿no? Ahí las empresas, cuando tienen, claro, hay otras empresas que están más ciegas, hay empresas que simplemente son ensambladoras. Ahora, las pocas empresas fotovoltaicas que hay en España, fundamentalmente, si hay algunas, son ensambladoras. Es decir, la materia prima la traen de otros sitios y ensamblan. Tienen poco I+D. Y sin embargo, los chinos están invirtiendo mucho más en I+D. Los europeos más, los alemanes más, los norteamericanos invierten bastante en I+D y demás. Entonces, cuando habría que ver los datos de una fábrica china, pero en muchos casos puedes ir a datos, por ejemplo, First Solar, que es norteamericana, o puedes ir a cualquiera de las grandes chinas que hay en fabricación de paneles fotovoltaicos, y tienen que declarar, ante los que están cotizando en la bolsa de Nueva York, tienen que declarar lo que gastan en marketing y lo que gastan en I+D. Y entonces ahí puedes ver más o menos de todo el gasto de una fábrica, puedes saber lo que... Y no es irrelevante. No es que sea una cosa muy grande, pero no es irrelevante el I+D. También hay todos unos gastos públicos asociados también, no sé, en la fusión nuclear. Ahí pues no hay una empresa que lo está haciendo, es toda una serie de gastos públicos, y no sé si habrá nunca una empresa o será siempre un consorcio de alguna... Eso es más complejo. Cuando tienes a Cadarache,
que Cadarache me parece que se arrancó en el 2007, no sé si era Chirac el que lo arrancó, el Centro de Investigación de Cadarache para la Energía de Fusión, arrancó en el 2007 y tiene aproximadamente 2.000 personas, científicos de alto nivel en nómina. Es decir, 1.000 directos y hay 400 de no sé cuántos y 500 subcontratados o algo así. Entonces, eso es un coste enorme, claro, es un coste enorme. ¿Y cuánto ha generado de rendimiento hasta ahora? Pues nada, cero patatero, claro. Cero patatero, no ha generado nada. Y es gasto público, claro, lo pagamos todos los ciudadanos europeos y algunos de otros países, me parece que Japón y Estados Unidos también lo pagan. Pero bueno, eso son las cosas de la vida. Sin embargo, hay otros gastos de investigación y desarrollo, o I+D+I, que sí rinden frutos a los 3 o 4 años, o 5 u 8, y a partir de ahí puedes empezar con la producción que hacen y las ventas que hacen, la energía que generan, los sistemas que venden, puedes empezar a extrapolar. Vale, gracias. Vale, perfecto. Pues si no hay más manos que tiran palabra, nos quedan 3-4 minutos para salir de la sala. Aprovecharíamos para... Bueno, sí, parece que Diarte, pues venga, la última palabra y ya con esto cerramos. Bueno, pues hola otra vez y gracias por la exposición. Por acabar de una manera un poco menos pesimista. No sé si el cambio tecnológico, o sea, si entre los sistemas fotovoltaicos que había hace 20 años y los que hay ahora, si la tasa de retorno ha mejorado algo o no. Quiero decir, si la tecnología es capaz de ahorrar energía para construirlos y luego conseguimos más con ellos, ¿no? O sea, vamos, que si se incrementa, vamos a decir. No sé si me explico. O sea, si la tecnología podría hacer que tus cálculos fueran más favorables a una inversión fotovoltaica. Esa sería la pregunta. Mira, una de los gráficos que me ha fallado era ese, precisamente. Y está en la presentación, os la pasaré con todos los gráficos para que la podáis ver. Uno de los cálculos que son oficiales ya en todo el mundo de la energía solar fotovoltaica, por ejemplo, es el factor de carga. Es decir, si ha mejorado la tecnología, ¿en cuánto ha mejorado el factor de carga? Es decir, ¿cuánto más genero yo en horas pico al año por la mejora de una tecnología a medida que voy instalando más, ¿no? Entonces yo tengo hecho ese cálculo y el cálculo es que sí ha mejorado algo. Por ejemplo, ha mejorado del 2004 aproximadamente la eficiencia de los paneles estaba en un 12-13%, 14%, y en estos momentos la eficiencia teórica está en un 20%, pero realmente es un 18, un 17, un 18. Es decir, y cuando vas al mundo, pero esa es la teoría del productor, es decir, el productor te dice, esta es mi mejora tecnológica cuando lo pongo al sol con 850 vatios por metro cuadrado de irradiancia solar en vertical, etcétera, etcétera, un día con air mass de 1,5, que quiere decir que lo pongo justo en la perpendicular del sol y cuando no hay neblina y no hay calima y tal. Entonces, eso está generando así. Y claro, esa es la teoría de la especificación del fabricante. La realidad es que cuando vas al mundo te dice que la subida ha sido del 12-13 al 15. No te dice más. Y entonces es una subida, pero no es como para andar tirando cohetes. Es una subida, pero no puedes tirar cohetes todavía, porque claro, tiene límites. Hay límites, el límite Schottky y otros límites tecnológicos para seguir aumentando indefinidamente el rendimiento y la eficiencia eso. Vale, gracias. Perfecto, Pedro. Pues muchísimas gracias. El resto mañana nos vemos para terminar con el curso.